Usted escucha RCN Radio. Son las 7 de la mañana, 56 minutos. Hace 5 años, 2 de octubre, se cumplen mañana, 2 de octubre del año 2016, estábamos informando sobre el plebiscito. Es decir, a esta hora más o menos estábamos diciendo que estaban a punto de abrirse las urnas. Sí. Estábamos hablando de plebiscito. Y con mucha esperanza quienes estaban a favor y por supuesto los mismos detractores. Y cuente, ¿no? Yo Cuente creo que el resultado del plebiscito sorprendió a todo el mundo, incluso a los que promovían el no, que en determinado momento dijeron, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos? Fue muy impactante lo que pasó el 2 de octubre del año 2016, el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz firmados en La Habana, o pactados en La Habana, firmados realmente en Cartagena el 26 de septiembre, entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, gobierno a nombre del Estado, por supuesto. Pues bueno, recordemos un poquito, 2 de octubre, el resultado del plebiscito, lo que pasó ese día y lo que se desprendió del resultado de ese plebiscito. 4 días después de la primera firma en Cartagena, el entonces presidente Santos anunció la convocatoria al plebiscito que refrendaría el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Y la pregunta que responderán los ciudadanos con su sí o con un no es la siguiente. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? La fecha ya se había decidido, sería el 2 de octubre y en un poco más de un mes los colombianos debían enterarse, conocer lo acordado con las FARC y tomar una decisión. Está en sus manos, las manos del pueblo, decirle sí a este acuerdo. Poca pedagogía y protagonismo de las campañas por el sí y por el no, así como de las encuestadoras, llenaron la cotidianidad de las siguientes semanas, hasta que llegó el día esperado. Saludos a todos los oyentes. Iniciamos nuestro trabajo periodístico. Hoy el cubrimiento de todos los detalles a propósito de la jornada histórica del plebiscito, el mecanismo popular. Las urnas se abrieron con poca presencia de votantes y con las consecuencias del huracán Matthew, especialmente en el Caribe. En 8 regiones del país hubo problemas para que llegara el material electoral y las personas se quedaron sin votar. Hay un reporte ya oficial de inundaciones, deslizamientos, entre otras afectaciones, en por lo menos 19 municipios de la costa caribe colombiana. Carolina Morales. Sí, señor, las lluvias generadas en la noche y la madrugada. Las 4 en punto de ese domingo marcaron el final de la jornada y muy rápidamente los resultados se fueron conociendo. Radio. Dirige Yolanda Ruiz. Resultados a esta hora, vamos a Europa, don Carlos Ilián. Buenas noches en Colombia, buenas noches aquí en España. El sí gana en España con un 69. La tendencia que al final se mantuvo en el exterior dándole un triunfo al sí fue contraria en el país. A 1 hora y 18 minutos después del cierre de las urnas se conoció lo que para muchos fue un resultado inesperado. Y lo que podemos decir a los colombianos es que con este 99.08%, cuando falta menos del 1% de mesas contabilizadas, gana la opción no. Colombia ha dicho no. En regiones como Antioquia, en donde el no dobló la votación, Arauca, Caldas, Caquetá y norte de Santander, entre otras, celebraron. También en Bogotá. Yo quiero antes que nada mandar un mensaje de serenidad y de humildad al 100% de los colombianos, al presidente Santos y a las FARC. Los colombianos hablaron. A las 7 de la noche de este domingo 2 de octubre, los medios públicos y privados se enlazaron con la Casa de Nariño. Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no. No paró de llover en varias regiones del país hasta la noche de ese 2 de octubre, en el que con un margen de diferencia de 0.42%, representado en casi 54.000 votos, Colombia le dijo no al acuerdo de paz. Bueno, estábamos aquí haciendo memoria, no es para menos, haciendo memoria de lo que pasó ese día, porque de una u otra manera la mayoría de los pronósticos daban como triunfador al sí. Y sin embargo, pues terminó ganando el no por un margen apretado. Los resultados en el exterior, como recordaba Javier Yulis, fueron en favor del sí, pero los resultados en Colombia en favor del no. Y luego venía la incertidumbre. ¿Esto qué significa? Porque era la pregunta. Sí. ¿Esto qué significa? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué es lo que viene después del plebiscito? Y fue realmente dramático ver cómo pasaban los minutos, luego las horas, y lo que parecía una tendencia empieza a revertirse y de un momento a otro se encarama el no. Contra todos los pronósticos, porque realmente no hubo tal vez una o dos encuestas. Una encuesta un par de meses antes había dado esa posibilidad. Solo una. ¿Cierto? Sí. Muy escasas, y había digamos que un ambiente muy festivo alrededor de lo que iba a ocurrir con el sí, y las cosas cambiaron, y a partir de ahí la enorme incertidumbre de entonces qué iba a ocurrir con todo lo que había pasado alrededor del acuerdo.
¿Y qué pero decisión saben iba que a tomar el presidente? Saben que sí, de una encuesta dio positivo, pero es que las encuestas no hay que leerlas por resultados únicos. Y yo creo, y en ese momento lo comentábamos internamente a la mesa, por ejemplo, con José Manuel, que él apostaba por el triunfo del sí, y yo decía que yo le tenía duda. Me parece que hubo una lectura equivocada porque el negativo del gobierno de Santos, el negativo de Santos personalmente y el negativo de las FARC eran muy altos. Y ese negativo más negativo era un más negativo aún frente al débil apoyo que había en el plebiscito para el sí. Entonces yo creo que ahí hubo y además las dos partes fueron sorprendidas, en eso estoy de acuerdo. El gobierno quedó un poco fuera de base porque él apostaba a ganar el plebiscito para darle aún más legitimidad al acuerdo, lo perdieron, quedaron fuera de base y quedaron fuera de base también los de la oposición. Por eso se produjo ese intento de renegociar y de arreglar algunos puntos. Se lograron inventar 58 puntos y la cosa se rompe cuando quieren cambiar la no participación política y que de todas maneras hubiera cárcel. Y eso era, en esos dos puntos eran los puntos en que las FARC no podían transigir porque un acuerdo de paz no es para negar, participación política y cárcel, sino es precisamente para abrir nuevas oportunidades de que los que no participaban o habían participado en política por las vías legales pudieran hacerlo. Bueno, y después ya estaremos recordando lo que vino, porque fue sentarse con los líderes del no, hacer ajustes, hacer cambios, luego vino la firma del Teatro Colón, etcétera, control en el Congreso. De todo, pero estamos viviendo la historia. Mañana, 2 de octubre, se cumplen 5 años de ese plebiscito en el que ganó el no.